Siglo I. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, un enorme volcán en el sur de Italia, entró en erupción con una fuerza devastadora. Las ciudades romanas de Pompeya y Herculano quedaron completamente arrasadas. Una columna de ceniza y gases que alcanzó más de 30 kilómetros de altura cubrió el cielo, mientras caían rocas incandescentes y piedra pómez a un ritmo de 1,5 millones de toneladas por segundo. La energía liberada fue 100.000 veces mayor que la de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Miles de personas murieron al instante, sepultadas vivas cuando los flujos piroclásticos envolvieron todo a su paso. Siglo II. En el año 165 después de Cristo, el Imperio Romano fue golpeado por la llamada peste antonina, una epidemia que acabó con la vida de entre 5 y 10 millones de personas. Se cree que pudo haber sido viruela o sarampión, y se propagó cuando los soldados regresaron de la guerra contra el Imperio Parto en Oriente. La enfermedad devastó ciudades enteras y debilitó gravemente al ejército romano. El brote también interrumpió el comercio con la India y el sudeste asiático, provocando una fuerte crisis económica y descontento social. Como si fuera poco, la propia guerra había generado desplazamientos masivos y mayor presión económica para ambos imperios. Siglo III. En el año 251 después de Cristo, el Imperio Romano sufrió la llamada peste de Cipriano, una epidemia que llegó a matar hasta 5.000 personas por día, solo en Roma. En Alejandría, que en ese tiempo también formaba parte del imperio, la población cayó de 500.000 de habitantes a apenas 190.000. La enfermedad, que probablemente fue viruela, sarampión o algún tipo de fiebre hemorrágica, arrasó con la producción de alimentos y debilitó al ejército, agravando aún más la llamada crisis del siglo III, marcada por invasiones, guerras civiles y un colapso económico generalizado. Como respuesta, el emperador Decio ordenó sacrificios masivos a los dioses romanos, lo que derivó en una dura persecución contra los cristianos que se negaban a participar en esos rituales. Siglo IV. En julio del año 365 después de Cristo, un enorme terremoto cerca de Creta sacudió el Mediterráneo oriental y provocó un tsunami devastador. Ciudades costeras enteras desaparecieron bajo las olas. Alejandría, una de las urbes más grandes del mundo en aquel momento, quedó arrasada con decenas de miles de muertos en un solo día. El mar avanzó kilómetros tierra adentro, hundió barcos, destruyó pueblos y dejó a los sobrevivientes sin comida ni agua potable. Muchas comunidades literalmente desaparecieron del mapa. Pero no fue la única tragedia del siglo. Al mismo tiempo, los hunos comenzaban sus violentas migraciones desde Asia Central, desatando un efecto dominó que, en menos de 100 años, pondría en jaque a gran parte de Europa. Su llegada obligó a otros pueblos, como los godos, a entrar en territorio romano, debilitando aún más al imperio. El golpe definitivo llegó en el año 378 después de Cristo, en la batalla de Adrianópolis, donde los godos derrotaron a decenas de miles de soldados romanos, incluido el propio emperador Valente. Este enfrentamiento marcó un punto de no retorno en el camino hacia la caída de Roma. Siglo V. En el año 410 después de Cristo, Roma fue saqueada por los visigodos bajo el mando del rey Alarico. Era la primera vez en más de 800 años que la ciudad caía en manos de un enemigo extranjero, un hecho que simbolizó el inicio del fin para el Imperio Romano de Occidente. El saqueo provocó la muerte de miles de personas, el robo de incontables tesoros y un caos generalizado en todo el imperio. El impacto fue enorme. El mundo comprendió que Roma ya no era la potencia invencible que había sido durante siglos. Pero este no fue el único desastre del siglo. En el año 451 después de Cristo, Atila y los hunos emprendieron una gran invasión de la Galia, dejando tras de sí una estela de destrucción y miedo en toda Europa, acelerando aún más el colapso del orden romano. Siglo VI. El año 536 después de Cristo es considerado por muchos historiadores como el peor año para estar vivo. Todo comenzó con una serie de erupciones volcánicas que cubrieron la atmósfera con una densa nube de ceniza, provocando lo que se conoce como un invierno volcánico. Durante 18 meses, el sol apenas se veía. Las temperaturas cayeron drásticamente, los cultivos fracasaron y el hambre se extendió por gran parte del mundo. En pleno verano nevaba, las sequías arrasaban con las reservas de agua y la economía colapsaba. Este terrible año abrió la puerta a una época aún más oscura. Poco después llegó la peste de Justiniano, una epidemia que se cobró la vida de aproximadamente 1/3 de la población del Imperio Bizantino, sumiendo a la región en un periodo de miseria y desesperación. Siglo VII. En el año 664 después de Cristo, la llamada Plaga Amarilla azotó a Britania e Irlanda con consecuencias devastadoras. Enteros monasterios, que en esa época eran centros de vida social, cultural y religiosa, quedaron vacíos al morir casi todos sus habitantes. Aunque el número de víctimas fue menor en comparación con otras pandemias más conocidas, el impacto social fue enorme y las secuelas se dejaron sentir durante generaciones.
Otro suceso clave de este siglo fue la muerte del profeta Mahoma en el año 600 después de Cristo. Su desaparición generó un vacío de poder en la península arábiga, desatando las llamadas Guerras de Rida, una serie de revueltas y enfrentamientos internos que pusieron a prueba la unidad de la primera comunidad musulmana. Siglo VIII. En el año 750 después de Cristo, estalló la Revolución Abasí, un acontecimiento que marcó un giro brutal en la historia del mundo islámico. Los abasíes derrocaron al califato omeya mediante una serie de enfrentamientos violentos, incluyendo la decisiva batalla del Zab. Esta derrota provocó la caída dramática de los omeyas y fue seguida por una purga sangrienta, en la que casi todos los miembros de la familia gobernante fueron ejecutados. Lo que vino después fue un período de guerra civil y caos generalizado, que se extendió por gran parte del mundo islámico. Siglo IX. En el año 865 después de Cristo, el gran ejército pagano, una enorme coalición de guerreros vikingos, invadió Inglaterra con un objetivo claro: la conquista total. A diferencia de las incursiones vikingas anteriores, que buscaban principalmente saquear rápidamente, esta invasión fue una ocupación a gran escala dirigida a los reinos anglosajones de East Anglia, Northumbria, Mercia y Wessex, liderados por los infames hijos de Ragnar Lodbrok, incluyendo a Ivar el Deshuesado, Halfdan y Uve. Los vikingos desplegaron una de las fuerzas más grandes de su época, iniciando una brutal campaña de 14 años que destruyó la estabilidad de Inglaterra. Monasterios fueron saqueados, ciudades y aldeas incendiadas, y reinos enteros colapsaron bajo el implacable asalto. La pérdida de vidas fue enorme, sumiendo a la población inglesa en el caos mientras sus tierras caían en manos de los invasores. Siglo X. En el año 907 después de Cristo, la otrora poderosa dinastía Tang colapsó, sumiendo a China en un caos absoluto. El imperio, que había sido una de las civilizaciones más influyentes del mundo, se fragmentó en estados gobernados por señores de la guerra, dando inicio al período de las 5 dinastías y 10 reinos. Sin una autoridad central, los señores de la guerra luchaban por el control, transformando las llanuras centrales en un campo de batalla ensangrentado. Las ciudades fueron saqueadas, se formaban y rompían alianzas constantemente, y millones murieron debido a masacres, hambre y combates interminables. La hambruna generalizada y el colapso económico siguieron, ya que las rutas comerciales quedaron interrumpidas y las tierras de cultivo eran saqueadas continuamente. Mientras tanto, en el mundo islámico, el califato abasí estaba en profunda decadencia, con conflictos locales surgidos de los cambios de poder. En Europa, los vikingos seguían atacando activamente, provocando guerras en Inglaterra, Irlanda y Francia, que aumentaban el sufrimiento y la inestabilidad en la región. Siglo XI. En 1099 después de Cristo, la primera cruzada alcanzó su punto más sangriento cuando los caballeros cristianos sitiaron Jerusalén, logrando penetrar sus murallas tras semanas de hambre y bombardeos. Lo que siguió fue uno de los masacres más notorios de la Edad Media. Decenas de miles de musulmanes y judíos fueron asesinados. La mezquita de Al-Aqsa fue convertida en un palacio real, y la cúpula de la roca transformada en un santuario cristiano. Este episodio alimentó siglos de conflicto religioso entre los mundos cristiano y musulmán. Además, algunas regiones de Europa sufrieron hambrunas y enfermedades, debido a cosechas deficientes y guerras continuas. Mientras tanto, el Imperio bizantino enfrentaba invasiones persistentes. Los reinos cristianos del norte de España luchaban contra los musulmanes, y las secuelas de la conquista normanda aún generaban resistencia contra el dominio normando. Siglo XII. En 1177 después de Cristo, la batalla de Montgar representó una victoria significativa para los reinos cruzados. Bajo el liderazgo del joven Balduino IV, de apenas 16 años, los cruzados derrotaron al ejército de Saladino en un enfrentamiento con altas bajas en ambos bandos. Sin embargo, esta victoria apenas detuvo los conflictos en Tierra Santa, y las luchas entre cruzados y fuerzas musulmanas continuaron intensamente. Ese mismo año, el poderoso imperio ancoriano comenzó su declive, enfrentando conflictos internos y ataques externos, especialmente del imperio Charm. Este periodo de inestabilidad se prolongaría por varias décadas. Otro evento destacado de este siglo fue el terremoto de Alepo, en 1138, en el norte de Siria, que se cobró la vida de más de 200.000 personas. La destrucción de rutas comerciales clave impulsó el comercio marítimo, favoreciendo el auge de ciudades-estado italianas como Venecia. Siglo XIII. El asedio de Bagdad, en 1258 después de Cristo por el Imperio mongol, provocó la destrucción total de la ciudad y la masacre de cientos de miles de habitantes. Este suceso marcó el fin de la Edad de Oro islámica y desencadenó un fuerte declive cultural y científico en la región. Esta catástrofe coincidió con las consecuencias de la erupción del monte Samalas en Indonesia en 1257, que liberó enormes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera, provocando un enfriamiento global.
Para 1258, el mundo ya sufría los efectos de inviernos extremos, fracasos en las cosechas y hambrunas que se extendieron por todo el planeta. Siglo XIV. En 1347 después de Cristo, el mundo enfrentó uno de los capítulos más oscuros de la historia, la llegada de la peste negra. Esta devastadora pandemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas y gotículas en el aire. Se estima que acabó con 1/3 de la población europea y cerca de 200 millones de personas en todo el mundo. Se cree que la enfermedad llegó a Europa durante el asedio al puerto comercial genovés de Cafa, en Crimea, cuando el ejército de la Horda de Oro atacó la ciudad llevando consigo la plaga. Desde allí se propagó rápidamente por el Mediterráneo, transportada por pulgas en ratas negras a bordo de barcos genoveses, alcanzando África del Norte, Asia Occidental y finalmente el resto de Europa. Muchos consideraron la plaga un castigo divino, provocando pánico generalizado. Esta fue la segunda gran catástrofe que azotó a Europa en la Baja Edad Media, después de la Gran Hambruna de 1315, causada por una serie de fracasos agrícolas que ya habían dejado muerte y desorden social. Para la llegada de la peste negra, Europa estaba debilitada y vulnerable. Siglo XV. El año 1453 marcó uno de los momentos más oscuros de este siglo, con la caída de Constantinopla, cuando los turcos otomanos tomaron la ciudad. Esto puso fin al Imperio bizantino, un centro de cultura y poder que había perdurado más de un milenio. Decenas de miles de defensores y civiles fueron asesinados o hechos esclavos. La conquista también provocó una enorme crisis de refugiados, ya que miles huyeron de la ciudad, dispersándose por Europa y aumentando la tensión política y social del continente. Además, la caída de Constantinopla destruyó rutas comerciales clave, con consecuencias económicas duraderas. Ese mismo año, los otomanos intentaron capturar Belgrado. Aunque el asedio no tuvo éxito, dejó aún más víctimas y destrucción a su paso. Siglo XVI. En 1520, la viruela llegó a América de la mano de exploradores europeos, desatando una de las epidemias más letales de la historia. En ciertas regiones, la mortalidad alcanzó niveles catastróficos, llegando hasta un 90%, arrasando comunidades enteras. Diversos pueblos indígenas en las Américas, desde los Andes hasta Norteamérica, fueron diezmados, provocando millones de muertes. La pandemia fue especialmente devastadora para el Imperio azteca, donde la enfermedad se propagó con rapidez, acabando con numerosos guerreros y líderes clave que podrían haber resistido la conquista española. En apenas un año, la combinación del brote de viruela y la invasión militar española doblegó a esta poderosa civilización. Siglo XVII. En 1644, la dinastía Ming colapsó, debido a una combinación de rebeliones internas e invasiones externas. Todo comenzó con un levantamiento campesino en Pekín, pero antes de que los rebeldes pudieran consolidar su poder, la dinastía Qing, liderada por los manchúes, irrumpió y estableció un nuevo orden imperial. Durante este periodo de transición, China quedó sumida en una guerra devastadora que dejó millones de muertos. La situación se agravó por la pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento global que provocó malas cosechas y hambrunas masivas. La combinación de conflicto, hambre y enfermedad causó alrededor de 25 millones de muertes, convirtiéndose en uno de los episodios más mortales de la historia china. Además, la Gran Hambruna rusa de 1601, provocada por la erupción de un volcán en Perú, también marcó la centuria, cobrando la vida de aproximadamente 2 millones de personas. Siglo XVIII. En 1783, India y Europa sufrieron uno de los años más devastadores de su historia. La hambruna de Chalisa, provocada por un intenso fenómeno de El Niño, desató sequías extremas en el subcontinente indio. Los cultivos se secaron, los ríos se agotaron y la escasez de alimentos mató a millones, sumando a la crisis de la hambruna del año anterior, en el sur de India, con un total de hasta 11 millones de víctimas. Al mismo tiempo, el volcán Laki, en Islandia, entró en erupción, liberando gases tóxicos que dañaron cultivos y provocaron hambre y enfermedades en Europa. La mitad del ganado islandés murió y 1/4 de la población pereció. La nube tóxica afectó también a Gran Bretaña y Francia, causando miles de muertes por problemas respiratorios, y alteró los monzones en África e India, empeorando la escasez de alimentos a nivel global. Otro desastre relevante fue el terremoto de Lisboa, de 1755, que arrasó la capital portuguesa, matando hasta 100.000 personas con temblores, tsunamis e incendios. Mientras tanto, en Asia Central, la dinastía Qing eliminó hasta 400.000 de los mongoles yunga, mediante masacres, hambrunas y desplazamientos forzados. Siglo XIX. En 1816, el mundo vivió lo que pasó a la historia como el Año sin verano.
Una ola de frío extremo arruinó cosechas y provocó hambre generalizada en muchas regiones. Esto se debió a la erupción del monte Tambora en 1815, que lanzó enormes cantidades de ceniza y dióxido de azufre a la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un descenso global de las temperaturas. En Europa, América del Norte y partes de Asia, el verano prácticamente nunca llegó. Hubo heladas en junio, nieve en julio y lluvias persistentes que destruyeron los cultivos restantes. La escasez de alimentos generó hambrunas, disturbios y migraciones masivas. En China, las inundaciones arruinaron los campos de arroz, mientras que en Europa, muchas personas recurrieron a comer musgo, serrín e incluso animales abandonados para sobrevivir. Siglo XX. En 1918, mientras el mundo aún intentaba recuperarse de la devastación de la Primera Guerra Mundial, surgió un enemigo aún más letal, la gripe española. Esta pandemia se propagó rápidamente por campamentos militares y países enteros, cobrando la vida de unas 50 millones de personas. Al mismo tiempo, millones quedaron desplazados. Las economías estaban en ruinas y la brutal represión conocida como el Terror Rojo comenzó en Rusia con los bolcheviques. Otros eventos trágicos de este siglo también marcaron la historia. En 1921, la hambruna en la Rusia soviética, provocada por la guerra, la revolución y la sequía, provocó alrededor de 5 millones de muertes. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, se vivieron algunos de los episodios más oscuros del conflicto. El Holocausto se intensificó tras la Conferencia de Wannsee, la batalla de Stalingrado se convirtió en una de las más sangrientas de la historia, y la guerra se extendió por todo el mundo con enfrentamientos clave como Midway en el Pacífico y el Alamein en África. En Asia, la ocupación japonesa trajo consigo atrocidades, como la masacre de Nankín. Siglo XXI. El año 2020 quedó marcado como uno de los más difíciles de este siglo. El mundo se vio golpeado por una serie de crisis que se acumularon sin respiro. Una pandemia global provocó millones de muertes, cuarentenas obligatorias y un desplome económico mundial. Además, el aislamiento social, los confinamientos y la separación de familiares generaron un enorme impacto psicológico. Muchos negocios cerraron, dejando a numerosas personas en la ruina financiera. Al mismo tiempo, desastres naturales azotaron distintos continentes. Incendios arrasaron Australia, California y la selva amazónica, destruyendo millones de hectáreas y afectando gravemente a la fauna. En África y Medio Oriente, enjambres de langostas arruinaron cultivos, provocando hambrunas. Huracanes y tifones rompieron récords históricos, devastando comunidades. A esto se sumó la explosión de Beirut, que devastó gran parte de la ciudad y aumentó el sufrimiento global.